Una última cosa antes de pasar de transparencia. Fijaos que aquí he calculado toda la tabla de distancias entre usuarios y aquí he calculado toda la tabla de coeficientes de correlación, pero luego realmente solo he utilizado la fila 1, que es la que se corresponde con V. Eso es porque estoy haciendo predicciones solamente para V, pero si yo tengo una tienda online o cualquier otro sistema de información que utilice este método para hacer recomendaciones, me interesa no solamente recomendarle cosas a V, sino a todos. De manera que es interesante tener estas tablas calculadas, porque de esa manera puedo hacer este cálculo, lo puedo repetir para U2, para U3, para U4, para U5 y para U6, y cada uno de estos usuarios tendría su recomendación personalizada. Bueno, pues ahora sí paso de transparencia y vamos a ver un poco qué limitaciones tiene el filtrado colaborativo basado en usuarios. Normalmente no da buenos resultados cuando hay muchos artículos y pocas valoraciones. Esto ocurre cuando las matrices o las tablas de usuarios frente a artículos son muy dispersas. Si son extremadamente dispersas, entonces ni siquiera la medida del coseno funciona bien. Computacionalmente este método es costoso. O sea, para un usuario V hay que calcular n distancias, una por cada usuario, y para ello hay que recorrer el vector completo al menos una vez, por ejemplo con la distancia Manhattan o Euclidea. Entonces, si hacemos eso para todos los usuarios, pues tendríamos n por n cuadrado por m, que es la longitud del vector, pues n cuadrado por m. Otro problema es que es un método basado en datos que están guardados en memoria, es decir, no crea realmente un modelo de los datos, simplemente los almacena y los utiliza continuamente. Eso supone también un pequeño problema. Los gustos de los usuarios generalmente son muy variables, entonces es preferible tener un modelo dinámico que almacenar datos que a lo mejor se quedan obsoletos. Los usuarios además pueden valorar artículos en el futuro, por lo que hay que volver a calcular todas las distancias, mientras que si tengo un modelo a lo mejor puedo predecir valoraciones o estimaciones, puedo hacer estimaciones de las valoraciones y no tengo que esperar a calcular otra vez todo cuando me lleguen nuevas valoraciones. Sería algo parecido a lo que hemos hecho con la recta del coeficiente de correlación. Si yo tengo una recta, que sería el modelo, no necesito todos los datos, solo necesito la inclinación de esa recta y el punto de corte con alguno de los dos ejes. Y luego aparte el filtrado colaborativo basado en usuarios tiene un problema, es que los usuarios son generalmente perezosos y no valoran los artículos. Entonces hay otra manera de hacer filtrado colaborativo que es basado en artículos en vez de basado en usuarios, que es un poco lo que vamos a ver ahora, y en particular vamos a ver el algoritmo que utiliza Amazon. El algoritmo de Amazon fue contado en una revista de la IEcubo, que es la Asociación de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Este PDF os lo he dejado en el aula virtual, lo podéis leer ahí. Entonces, bueno, pues escribieron en una revista científica el algoritmo de filtrado colaborativo basado en artículos para su sistema de recomendación. Este artículo presenta un algoritmo que trata de encontrar artículos similares a aquellos que un usuario ha comprado o ha valorado previamente, y después combina esos artículos similares en una lista de recomendación. Como acabamos de decir, es muy frecuente que muchos artículos no tengan clientes comunes. Eso significa que los métodos que hemos visto pueden dar algunos problemas, como acabamos de decir. Por ello, los autores proponen calcular la similitud entre un solo producto y todos aquellos otros relacionados. Más o menos este sería el pseudocódigo del algoritmo de Google. Para cada artículo del catálogo, vamos a decir X1, X2, X3, en general X sub i, y para cada cliente U que haya comprado ese artículo X sub i, y para cada artículo X sub j que también haya sido comprado por este mismo usuario U, entonces añadiríamos X sub j a la lista de compras de U, y después para cada artículo X sub j de esta lista que acabamos de confeccionar
calcularíamos la similitud de x sub y con x sub j. Básicamente esa es la idea del algoritmo de Google. Un poco sobre cómo funciona. Bueno, pues cómo funciona me refiero en rendimiento. En 2003 Amazon, 2003 es, creo recordar, sí, el año en el que se presentó este artículo en una revista. Entonces decía que en 2003 Amazon tenía 29 millones de usuarios y varios millones de artículos. Generalmente, cuando se diseña un algoritmo, se suele probar con un conjunto de datos, pero este conjunto de datos suele ser razonablemente pequeño comparado con el conjunto de datos que tenía Amazon almacenado. Es decir, que lo que presentaba Amazon en este artículo estaba suficientemente bien validado en cuanto a tamaño de datos. Luego, otra cosa importante de este algoritmo es que divide la ejecución en dos. Hay una parte offline que es la que es computacionalmente costosa. Es decir, estas tablas que hace un momento hemos dicho que eran costosas de calcular, están calculadas en las grandes máquinas que tiene Amazon previamente. La tabla de artículos similares se calcula y actualiza cada cierto tiempo y siempre offline. Es decir, que aunque lleguen nuevas valoraciones, esa tabla no cambia, se mantiene y cuando hay suficiente número de valoraciones se recalcula. Y la parte online, es decir, yo entro en Amazon, me pongo a buscar artículos y sobre la marcha quiero que me aparezcan, o Amazon quiere que me aparezcan recomendaciones. Bueno, pues si es online, eso es como decir que debe ser o debería ser rápido. ¿De acuerdo? Esta parte online no depende del tamaño del catálogo ni del número de usuarios, simplemente depende de los artículos similares a los que yo he comprado o valorado previamente, como he contado hace un momento en el algoritmo. Para comparar la similitud utilizaban también la medida del coseno. Bueno, y finalmente os cuento también el algoritmo de Slope 1 o pendiente 1, que se presentó un poquito después, en 2005, también en una conferencia muy importante de minería de datos de la Sociedad de Matemáticas Aplicadas para la Industria. Es la SIAM, la conferencia se llama SDM. Entonces, este artículo se llamaba Slope 1 Predictors for Online Rating Based Collaborative Filtering y os cuento básicamente la intuición del algoritmo. Imaginaos que tenemos dos usuarios, Álvaro y Beatriz, y nos preguntamos qué valoración le daría Beatriz a la séptima entrega de la Guerra de las Galaxias si comparamos con la valoración que ha dado Álvaro. Tenemos aquí datos, solo que muy pocos porque es un ejemplo de juguete. Álvaro a la quinta entrega de la Guerra de las Galaxias le dio un 5 y a la séptima entrega de la Guerra de las Galaxias le dio un 3. Beatriz le dio un 4 a la quinta entrega y nos preguntamos, como acabo de decir, qué valoración le daría Beatriz a la séptima entrega. Bueno, pues si nos fijamos en este gráfico de aquí, Álvaro sería la coordenada 5, 3, el punto rojo que veis aquí. Beatriz sería la coordenada 4, el problema es que no sabemos dónde poner la coordenada vertical. Es precisamente lo que queremos averiguar. Entonces, hay infinitas posibilidades, depende de qué recta elijamos, podríamos tener una predicción u otra. Por ejemplo, si hubiéramos cogido esta recta azul, que pasa por el punto rojo, que es la valoración de Álvaro, pues la valoración de Beatriz habría sido, si elevamos desde el 4 hasta que corte la línea azul, aquí corta, ahora vamos hacia la izquierda, parece que pensaríamos, según este modelo, que Beatriz le daría un 3,5. ¿De acuerdo? Si hubiéramos cogido otra recta distinta, pues tendríamos otra valoración para Beatriz, otra estimación, otra predicción para su valoración. ¿Cuál cogemos de todas? Bueno, pues tiene algún sentido coger aquella que tenga pendiente 1. Es decir, que los gustos de Álvaro y de Beatriz van siempre en el mismo
orden y magnitud, que van en la misma línea. ¿De acuerdo? Ese sería el modelo más sencillo. Aquí veo que hay una gata, Beatriz Fácil. No sé, es Beatriz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál elegir? Pues lo que propone el algoritmo de Slope 1 es elegir aquella pendiente que valga 1, es decir, aquella recta que tiene pendiente 1 y por tanto eso significaría que si Álvaro calificó 5,3, pues Beatriz debería calificar 4,2. Ese es el valor que asignaríamos a la séptima entrega de la Guerra de las Galaxias para Beatriz. Y basándonos en ese valor podríamos recomendárselo o no recomendárselo. Por ejemplo, podemos decir que no hacemos ninguna recomendación a un usuario si no supera un umbral de, por ejemplo, 3,5. Bueno, pues esta es la última transparencia de este tema en el que hemos visto filtrado colaborativo como un método para construir sistemas recomendadores. Hay más métodos, por ejemplo la factorización matricial, pero son bastante más complejos de explicar tanto en teoría como luego de poner ejercicios y ejemplos sencillos numéricos. Es un tema muy abierto, muy importante, y continuamente hay retos en las diferentes conferencias de minería de datos para que las diferentes universidades e investigadores prueben sus algoritmos, y generalmente estos retos pues llevan asociados una cantidad de dinero y bueno, pues es un tema muy interesante. Yo creo que os habrá gustado.